las tres características de las enzimas son el poder catalítico, la especificidad de acción y la regulación. Pues respecto al poder catalítico, que es lo que ahora estamos viendo, y habíamos visto, ¿verdad?, que es el sitio activo, ¿recuerdan? El sitio activo es una parte pequeña de la enzima, recuerden, imaginen que esta es toda una molécula proteica, pues una partecita es el sitio activo, que es el lugar donde se une el sustrato. El sitio activo está formado por un conjunto de grupos R de los aminoácidos constituyentes de la proteína, y pues bueno, es ahí donde se produce la transformación de los sustratos en productos. Habíamos visto, ¿verdad?, cómo las enzimas aceleran las reacciones. Seguimos en el primer punto, el poder catalítico. Pues habíamos dicho que desde el punto de vista de la teoría del estado de transición, la reacción ocurre solamente cuando hay choques efectivos. Habíamos simbolizado esto como un choque efectivo para que se forme el complejo enzima-sustrato. Y habíamos visto también de que, observando en este diagrama de energía libre en función del curso de la reacción, podemos resumir diciendo que las enzimas aceleran las reacciones, disminuyendo la energía de activación y estabilizando el estado de transición. Pueden anotar eso, por favor, como resumen. Las enzimas aceleran las reacciones, disminuyendo la energía de activación y estabilizando el estado de transición. Como un resumen de lo que es esto. Y la pregunta sería, ¿de cómo y por qué disminuye la energía de activación? Pues porque garantiza choques efectivos, garantizando una orientación efectiva entre el sustrato y los reactivos. Bueno, seguimos en el poder catalítico. La cinética enzimática. Vamos a aplicar la cinética química para entender lo que es la cinética enzimática. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Bueno, les había dicho que repasen cinética química para entender mejor. ¿Qué es la cinética de un modo general? La cinética es el estudio de las velocidades de reacción y los principios que permiten comprender cómo ocurren o cómo suceden las reacciones. Así podemos decir en consecuencia que la cinética está relacionada con los mecanismos de reacción. Ustedes en química orgánica han llevado mucho mecanismos de reacción. Entonces, cinética está relacionada con velocidad de reacción y implícitamente con mecanismos de reacción. ¿Qué quiero decir con mecanismos de reacción? Recuerden, el mecanismo de una reacción implica explicar cuántos pasos sugiere la reacción. ¿Será en una etapa, 2 etapas, 3 etapas? ¿Qué principios químicos operan en cada etapa? ¿Cuál es el paso o la etapa más lenta? La etapa más lenta es la etapa determinante de la velocidad de reacción. Cuanto más lenta es una de las, por ejemplo, una secuencia de varias etapas, la etapa más lenta es la que determina la velocidad de una reacción. A su vez, recordando, por eso recuerda, nuestro bichito de recuerdo, la termodinámica. A ver, ¿por qué hablo de la termodinámica? Estamos hablando de cinética. Escriban esto, por favor. Existen reacciones que están controladas termodinámicamente. Existen reacciones, recordando, chicos, existen reacciones que están controladas termodinámicamente. ¿Qué significa esto? Es decir, que la reacción depende de la energía de los reactivos y de los productos. De la energía de los reactivos y productos. Esa es una forma. 2. Existen reacciones controladas cinéticamente. Reacciones controladas cinéticamente. Es decir, que dependen de la velocidad de reacción. Dependen de la velocidad de la reacción. Y a su vez la velocidad depende del mecanismo. Entonces, ¿qué relación y diferencia hay entre la cinética y la termodinámica? Por eso a eso viene esto. La termodinámica nos indica si una reacción es favorable. Recuerdan fisicoquímica. Cuando el delta G es negativo, la reacción se dice que es exotérmica, que es favorable. Pero el delta G negativo, si bien nos dice que la reacción procede, es decir, que los reactivos van a formar productos, pero no nos indica si se va a llevar a cabo a qué velocidad. Puede ser en minutos, en horas, en días.
pero que va a proceder, pero no nos dice la velocidad. La termodinámica no nos dice la velocidad. Por eso, aunque una reacción sea termodinámicamente favorable, que tenga delta G negativo, aunque una reacción sea termodinámicamente favorable, se puede producir, pero no siempre a una velocidad medible. La cinética, en consecuencia, se ocupa de estudiar las velocidades de reacción, las condiciones y el mecanismo para saber si se efectuará a una velocidad apreciable. Ahora, seguimos en el poder catalítico, recuerden, para no perder el hilo. ¿Cómo medimos la velocidad de una reacción? Hemos dicho que las enzimas son catalizadores porque aumentan la velocidad de reacción. ¿Cómo medimos la velocidad de una reacción? Para entender cómo medimos la velocidad de la reacción, repasemos cinética química. Surge la ley de la velocidad. La velocidad de una reacción está influenciada por la concentración de los reactivos. La ley de la velocidad expresa, tal cual, por eso he puesto entre comillas, a medida que las concentraciones de los reactivos cambian, la velocidad de reacción también cambia. Eso a temperatura constante, ¿no? Entonces, la velocidad depende de la concentración de los reactivos. Si eso expresamos en una ecuación, tendríamos, por ejemplo, dado los reactivos A más B, para que me dé los productos C más D, expresamos que A más B da C más D con una constante K1. A su vez, si la reacción es reversible, C más D puede formar A más B con una constante K2. Entonces, la velocidad de formación de C más D va a ser igual a K1 por la concentración de los reactivos, cumpliéndose lo que acabamos de decir, que la velocidad de reacción depende de la concentración de los reactivos. ¿De dónde aparece K1, K2? Pues ustedes saben que si yo digo la velocidad de formación de C más D es directamente proporcional a la concentración de reactivos, ustedes saben que una proporcionalidad se vuelve una igualdad cuando se multiplica por una constante. Entonces, de ahí viene velocidad, formación de C más D es K1 por la concentración de los reactivos. De estos exponentes vamos a hablar enseguida. A su vez, de la reacción inversa, la velocidad de formación de A más B va a ser igual a, entonces, K2 por la concentración de los reactivos. ¿Qué es K? K sería en cada caso, ya sea K1 o K2, es la constante específica de velocidad de reacción. Y esto depende de la temperatura, ¿no? Y se debe determinar experimentalmente. Los valores X e Y que están aquí como exponentes no se refiere a, digamos, cuando ponemos, digamos, 2 igualando una ecuación, 2 le ponemos como exponente. En este caso no tiene esa acepción. No significa eso. Estas potencias significan otra cosa, es el orden de la reacción que ahorita vamos a ver. Y siempre tienen valores enteros o cero. X e Y son los exponentes a los que se eleva en cinética para expresar el orden de la reacción. El valor de X se dice que es el orden de la reacción respecto a A. Entonces, X será el orden respecto a A e Y es el orden de reacción respecto a B. ¿Qué significa esto del orden? ¿Cuántos tipos hay? Existen reacciones de primer orden, de segundo orden y de orden cero. Esto aumenta en sus diapositivas, creo que no está. Reacción de primer orden o también potencia de 1. Reacción de segundo orden o potencia de 2, reacción de orden 0 o potencia de 0. Es mejor usar este término, reacción de primer orden, segundo u orden 0. ¿Qué significa? Una potencia de 1, por ejemplo, si X valdría 1, significa que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de ese reactivo. Repito, si X fuera 1, significa que la velocidad de la reacción depende directamente o es proporcional a la concentración de A. Una potencia de 2 significa que la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de la concentración. Por ejemplo, si X sería al cuadrado, si X valdría 2, significa que la velocidad depende del cuadrado de A. Y orden 0, una potencia 0 significa que la velocidad no depende de la concentración de ese reactivo. Por ejemplo, A o B, cualquiera, estamos usando esto. Si X sería 0, ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 es 1.
Entonces, cualquier cosa por 1, pues queda lo mismo. En ese sentido se dice que la potencia 0 significa que la velocidad de reacción no depende de la concentración de A, si X fuera 0. Bueno, entonces, seguimos en cómo medimos la velocidad. La velocidad de la reacción puede medirse por desaparición de reactivos o aparición de productos. Por ejemplo, si yo quiero medir la velocidad de reacción, tengo dos opciones: por desaparición de reactivo o por aparición de producto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, por desaparición de reactivo, ¿qué sería? Si, por ejemplo, al inicio tengo 2 moles de A al tiempo 0, 1 minuto, por decir, después tenía 2, ahora tengo 1. Luego si tenía 2, 1 minuto después tendré, por decir, 1,5. Otro minuto tendré 1, otro minuto tendré 0,5. ¿Qué quiere decir? Estoy midiendo de que por cada minuto desaparece 0,5 moles. O puedo medir por aparición de producto. Es decir, que al tiempo 0 no había nada de producto. 1 minuto después habrá 1 mol de producto. 2 minutos después va a haber 2 moles de producto y así. Entonces, a eso me refiero, que la velocidad de una reacción puede medirse por desaparición de reactivo o por aparición de producto. Ahora, si expresamos eso en esta ecuación, podemos expresar también de la siguiente manera. A forma P, el producto P. Entonces decimos, la velocidad de formación del producto P, la velocidad de formación, la velocidad de formación del producto P está dada también, se puede decir, por la derivada de la concentración del producto en función de la derivada del tiempo. Más sencillo, chicos. ¿A qué es igual la velocidad? Distancia sobre tiempo. En química no vamos a medir distancias. Obviamente se mide concentración en función del tiempo. ¿Qué significaría esto? ¿Cuánto varía la concentración del producto en función del tiempo? Lo que decía aquí, ¿cuánto aparece cada minuto? Aumenta, aumenta, aumenta. Ponemos un límite. O también podemos expresar la velocidad de formación del producto es igual a, ¿qué sería? K1 por concentración del reactivo A. Esto es lo que más vamos a usar, que la velocidad de formación del producto P es igual a K1, constante de velocidad de formación, por la concentración de los reactivos. Aplicando la ley de la velocidad, que la velocidad de reacción depende de la concentración de los reactivos. La velocidad de formación de A, la reacción inversa, sería cuánto de A se forma por una variable o por una cierta cantidad de tiempo. O lo mismo, decir K2 por concentración de los productos. Si estoy diciendo que este sería el producto ahora, ¿no? La reacción inversa sería K2 por concentración de los productos. La cinética enzimática, esto es parte de la cinética química, ¿verdad? Pues, por tanto, estoy poniendo que la cinética enzimática se sustenta en el formalismo de la cinética química. O sea, estamos aplicando cinética química para entender cinética enzimática. Bueno, entrando nada más ahora exclusivamente a la cinética enzimática, vamos a hablar del complejo enzima-sustrato. Hemos dicho, ¿verdad?, que la enzima reacciona con su sustrato para formar productos, pero no es tan directamente así, sino que se forma algo intermediario, vamos a ver. Leonor Michaelis y Maud Mente desarrollaron un modelo sobre la acción enzimática, que es la base de la cinética enzimática. Les valió el premio Nobel. El trabajo experimental de estos dos científicos se realiza, uno es hombre y el otro mujer, se realizó con un extracto de levaduras ricas en invertasa. La invertasa es la enzima que cataliza la hidrólisis de la sacarosa. Hemos visto en carbohidratos que la sacarosa se hidroliza en sus componentes, en glucosa y fructosa. Pues la enzima que hidroliza la sacarosa es la invertasa. Recuerdan que cuando se hidroliza la sacarosa se llama azúcar invertido. Cambia la rotación del polarímetro de exógiro a levógiro. Por eso su enzima también comúnmente se llama invertasa. Bueno, entonces, usando como enzima la invertasa, como sustrato la sacarosa. Y realizaron dos experimentos independientes. Dijeron, ¿cómo actúa la invertasa? ¿Cómo hidroliza
a qué velocidad y cómo hidroliza la invertasa a la sacarosa. Entonces, tengo enzima y tengo sustrato. Entonces, un diseño será manteniendo constante la concentración del sustrato y variando la concentración de la enzima. Por ejemplo, entonces, condiciones de reacción. Enzima va a ir variando, concentración de sustrato constante. Viendo para que sea más claro, en tubitos. Perdón. Si tengo varios tubos, en todos los tubos colocaré, por ejemplo, por decir, 10 micromoles de sustrato. En toditos mis tubos. En el tubo 1, tubo 2, tubo 3. En el tubo 1, que tiene 10, todos tienen 10 micromoles de sustrato, repito. Pero en el tubo 1 voy a colocar 1 micromol de enzima y voy a medir la velocidad. Cómo la sacarosa hidroliza. ¿Cuál sería el sustrato? Sacarosa, 10 micromoles de sacarosa y 1 micromol de la invertasa. Y voy a medir cada minuto por aparición, puede ser de glucosa y fructosa, que son azúcares reductores. Voy midiendo la velocidad. Después paso. Aquí hay 10 micromoles de sacarosa. Y entonces le pongo 2 micromoles de enzima, el doble de invertasa. Y mido la velocidad cada tiempo. Eso me va a dar lugar a a una cantidad de datos. Y al graficar esos datos, vemos que la velocidad inicial y la enzima nos da un gráfico así, directamente proporcional. ¿Qué significa? Que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Es decir, cuanto más enzima, más velocidad. Entonces sacaron ya una primera conclusión. La velocidad es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Se vio midiendo la velocidad, cuánto de producto se formaba por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo importante, que la velocidad es directamente proporcional a la enzima, a la concentración de la enzima. Cambiaron el experimento al revés, manteniendo ahora constante la concentración de la enzima y variando la cantidad de sustrato. O sea, todos los tubos colocaron 10 micromoles de invertasa en toditos. Y en el tubo 1 colocaron 1 micromol de sacarosa, en el otro 2 y así. Bueno, pero trabajando uno por uno primero. 10 micromoles de enzima y 1 micromol de sustrato y midieron la velocidad cada minuto. Luego pasaron, este tiene 10 micromoles de enzima, le pusieron 2 micromoles de sacarosa y se mide la velocidad cada minuto. Más adelante vamos a ver cómo se mide la velocidad. Al graficar se observó una relación hiperbólica, es decir, que si se mantiene constante la enzima y vamos variando el sustrato, se obtiene una curva hiperbólica, es decir, en el anterior caso era así, ¿no? Una curva recta, una recta. Aquí no. Y se observa lo siguiente. Entonces, recuerden que un gráfico, ¿qué es un gráfico? Es la representación de un fenómeno que nuestros ojos no ven, que está sucediendo ahí adentro. Pero al sacar datos, luego graficamos en función de estas dos variables, la velocidad y la concentración de sustrato, vemos que el fenómeno se comporta de esta manera. Entonces, al observar el gráfico, dijeron, en esta zona, la cinética es de primer orden. ¿Qué significa? Hemos dicho primer orden, que es una reacción en la cual la velocidad depende de la concentración de ese reactivo, o sea, del sustrato. A concentraciones bajas de sustrato, ¿verdad? Porque aquí está, digamos, le ponemos 1 micromol. Aquí estaría 1 micromol, 2 micromoles, 3 micromoles, 4 micromoles, etcétera. Que vemos que a concentraciones bajas de sustrato, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. El gráfico nos dice, fíjense. Pero cuando aumentamos la concentración de sustrato, por acá ya no continúa así, sino que empieza a declinar, pero tampoco baja. O sea, aumentamos más concentración en sustrato ya casi hasta que se vuelve casi constante. Tiene un comportamiento asintótico, es decir, que se acerca a algo pero no lo alcanza. Aunque aumentemos la concentración de sustrato, ya no aumenta más la velocidad. Se hace constante. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que la velocidad en este punto, cuando la concentración del sustrato es alta, la velocidad
es independiente de la concentración del sustrato y es la cinética de orden cero. O sea, en esta hipérbola podemos ver la cinética de primer orden en esta zona. ¿Qué zona es? Concentraciones bajas de sustrato. Pero ya se vuelve de orden cero cuando las concentraciones de sustrato son altas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría? ¿Por qué hay este comportamiento? Michaelis y Mentem desarrollaron como hipótesis que se formaba un complejo enzima-sustrato y lo expresaron con su hipótesis como una ecuación de este tipo, que dice que la enzima reacciona con el sustrato, pero no forma directamente producto, como hacemos A más B nos va a dar C más D, no, sino que se forma un complejo activado, denominado complejo enzima-sustrato. Y luego, en el interior o en este complejo enzima-sustrato, recién ocurre la transformación del sustrato en producto y que la enzima se regenera. Por eso, como la enzima se regenera, esto no va decayendo, sino que se mantiene constante asintóticamente. Entonces, podemos decir así que la primera etapa en la que la enzima une al sustrato sería la etapa de fijación, que sería rápido. Una vez que la enzima se ha unido al sustrato, ¿cómo es esto? En su sitio activo. Forma este complejo. Ahí es donde va a ocurrir la transformación del sustrato en producto. Esta etapa se vuelve más lenta. Esta sería una etapa rápida, esta es la etapa lenta. Y si entonces recuerdan que hemos dicho que la etapa lenta es la determinante de la velocidad de reacción. También significa esto que la transformación del sustrato en producto ocurre a nivel del complejo enzima-sustrato. Y también vemos en consecuencia que la velocidad inicial depende tanto de la concentración de la enzima como de la concentración del sustrato. ¿De dónde sacamos eso? De que la velocidad inicial depende de la concentración del sustrato y también de la enzima, de aquí. Si calculamos, si vemos cuál es la velocidad de formación del producto, tendría que ser igual a K2 por concentración de los reactivos, porque en esta etapa esto es un reactivo. Entonces, Michaelis y Mentem dijeron se forma un complejo y la velocidad depende de ambas variables, de la concentración de la enzima y de la concentración del sustrato. Y dijeron, esta es la primera etapa rápida y esta es la etapa lenta. Es aquí donde ocurre la transformación. Repito, les digo que una reacción lenta es aquella que condiciona la velocidad de reacción. Si recuerdan cinética, espérenme un cachito aquí, preparé un jam. Ups, ¿cuál era? Creo que es aquí. Espérenme, sí. Esto. ¿Qué es esto de que la etapa más lenta es la etapa determinante de la velocidad de reacción? Haciendo una analogía para entender mejor eso, por ejemplo, pensemos que hay dos series. Esta serie tiene 3 tubos, 3 embudos, de este diámetro, este más delgadito y este. Y esta otra serie tiene estos embudos. Aquí tengo unos granos de arena. Bueno, esto va a atravesar aquí hasta llegar al plato. ¿Con cuál de estas dos series, de esta serie de la izquierda o de la derecha, va a llegar más rápido la arena a los platos? Es obvio pensar que va a ser esta, ¿verdad? Que va a pasar rápido. ¿Cuál va a ser entre los embudos 1, 2 y 3? ¿Cuál de estos 3 embudos va a condicionar la velocidad de reacción? Digo, la velocidad de flujo. El tubo 2. En el tubo 2 la arena se va a detener. Ahí es donde va a retrasar. Por eso se dice, la etapa lenta, que sería esta, va a condicionar la velocidad de reacción. En cambio, aquí no hay ningún retraso. ¿Cuál es la etapa lenta? Esta. Nos interesa porque esta es la que condiciona la velocidad de reacción. ¿Está claro? Parecería incongruente de que la etapa lenta condiciona la velocidad. Pues esta analogía de los embudos nos ayuda a entender mejor eso. Bueno, entonces, en el caso de las enzimas, la segunda etapa, la transformación, es la etapa lenta, la condicionante. Entonces, ellos dijeron, a ver, tenemos un gráfico de comportamiento. Ustedes saben que todo gráfico tiene su ecuación.
y viceversa. Que dijeron, ¿cómo podemos sacar la ecuación de este gráfico, que es el fenómeno que nuestros ojos no ven? Les digo siempre, ¿verdad? Pero que el gráfico me está diciendo que esto se comporta de esta manera. ¿Cómo podemos transformarlo eso en un gráfico? Pues solicitaron la ayuda de un matemático y el matemático solo no podía haber hecho nada, sino era que ellos le guiaban, ¿no?, en cuanto a su conocimiento de bioquímica. Pero basaron primero para indicar al matemático su hipótesis, por eso he puesto entre comillas, y basándose en el fenómeno, en lo que han observado en su experimento. Esto recuerden que es enzima constante, concentración de sustrato va variando. Te dijeron, fíjense, cuando la concentración de sustrato es suficientemente elevada, por acá, concentración de sustrato es suficientemente elevada para convertir toda la enzima en complejo enzima-sustrato, para convertir toda la enzima en complejo enzima-sustrato, el segundo paso de la reacción se transforma en una etapa limitante de la reacción, es decir, es la etapa más lenta. Y la velocidad de reacción global se hace luego, cuando la concentración de sustrato es alta, la velocidad de reacción se hace insensible a incrementos posteriores de sustrato. Aunque aumentemos sustrato, ya no aumenta más la velocidad. Esto es lo que están describiendo esto de su experimento. Esto tiene que mantenerse y respetarse en la ecuación. Entonces, cuando la concentración es suficientemente elevada, se forma un complejo enzima-sustrato. Y ahí es donde la etapa se vuelve lenta. Y luego, aunque aumentemos sustrato, la velocidad de reacción no aumenta. Primer orden, orden cero. Entonces, su hipótesis. Esta es la etapa más lenta. Esta es la etapa que va a condicionar la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de formación del producto, si esta es la etapa más importante, por eso nos vamos a basar solo en esta por el momento, la velocidad de formación del producto de esta reacción va a ser igual a lo que hemos visto. Cuánto de producto se forma en función de tiempo, o K2 por concentración de los reactivos, que en este caso serían los reactivos en esta etapa, ¿no? Entonces, velocidad de formación del producto va a ser igual a K2 por concentración del complejo enzima-sustrato. Y la velocidad global, ¿cuál va a ser? Se asume que se forma un equilibrio. Es decir, que la velocidad de formación del complejo, aquí todo ahora, la estrella es el complejo enzima-sustrato, porque forma parte de la etapa lenta, que hemos dicho que es la que determina la velocidad de reacción. Entonces, ¿cuál es la velocidad global de reacción? Pues la velocidad de formación y tenemos una velocidad de desaparición. La velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, ¿qué estará dado? K1 por concentración de los reactivos. Y la velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato sería en este sentido, pero también en este sentido. Entonces tendríamos K-1 por concentración del complejo enzima-sustrato más K2 por concentración del complejo enzima-sustrato. Hasta aquí vamos a ver esta parte en sentido de que la velocidad de formación y desaparición, es decir, la velocidad que se forma esto y la velocidad en que se desaparece esto, se mantiene en equilibrio y se forma un estado estacionario hasta que se acabe la concentración del sustrato, ¿no? Haciendo todo un análisis algebraico en el que esto es igual a esto y se va resolviendo, se llega a la deducción de la ecuación de Michaelis-Menten. Fíjense que la velocidad es directamente proporcional, o no, no voy a decir eso, que la velocidad depende del sustrato y de esta constante, que significa Km. Km se dio significa constante de Michaelis. Constante de Michaelis, que hace alusión a las tres constantes, que digamos al hacer la deducción, ¿no?, que no vamos a hacer, hace alusión a estas tres constantes, que sería la constante de Michaelis. Aquí surgen dos parámetros muy importantes, la velocidad máxima y la Km, que vamos a ver enseguida. Entonces, esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación
corresponde a esta hipérbola. Y entonces, ¿cómo podemos representar? Fíjense, si a concentraciones bajas de sustrato, sube la velocidad, sube. Cuando ya estamos a concentración alta, la velocidad se hace constante. Es decir, este sería el punto de la velocidad máxima, ya no sube más. ¿Y qué quiere decir esta curva? Entonces, en consecuencia, que podemos medir la velocidad de una enzima haciendo variar las concentraciones de sustrato, pero manteniendo constante la enzima. Ahora, decimos que esta es la ecuación para esta gráfica. Aquí la que lleva la batuta, diríamos, la dirección, lo que manda aquí, es el gráfico. Porque este gráfico ha surgido de la observación experimental. ¿Realmente esta ecuación corresponde al comportamiento cinético que vemos acá? Comprobaremos. 1. A ver, consideremos. Primer caso, cuando la saturación de la enzima está al 50%, la velocidad corresponde a la mitad de la velocidad máxima. A ver, ¿qué quiere decir eso? Vámonos aquí. Si esta sería la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima sería la mitad VO, se pone, ¿no? La mitad de esto. Y si esto lo intrapolamos al gráfico y luego, fíjense en mi cursor, y luego bajo, habría una concentración de sustrato. Entonces digo, cuando aquí estaría en la velocidad máxima, la enzima estaría totalmente saturada con sustrato. Aunque le ponga más sustrato, dice, no, yo ya no voy a transformar más, estoy saturada. Pero si estamos a la mitad, estaría al 50% de saturación de la enzima. Y si llegamos al 50% de la saturación y chocamos con el gráfico, nos encontramos con una concentración de sustrato. Veamos eso, cómo se comporta en la ecuación. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Si estamos a mitad de la velocidad, si VO es igual a mitad de velocidad máxima, entonces pongo en vez de VO mitad de velocidad máxima. Y arreglo algebraico, esto sube aquí a multiplicar, esto baja y despejo KM. Baja aquí, si es un medio, ¿verdad, chicos? Creo que esto es clarísimo. Un medio se vuelve 2, velocidad máxima con velocidad máxima se va, y KM, esto pasa a restar y se vuelve 2S menos S, que eso me da igual a S. ¿Qué significa eso? Que si estamos a la mitad de la velocidad máxima, aparece una concentración de sustrato que es igual a la KM. Esa es una definición no excelente, urgente, necesaria, importante. ¿Qué es la KM? Pues yo digo, ¿qué es KM? Constante de Michaelis, pero ¿qué es? KM es igual a una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, o lo mismo, el 50% de saturación de la enzima. ¿Recuerdan? Les he dicho que en bioquímica, biología, siempre hablamos del 50%, el P50, ¿recuerdan? Entonces, vemos aquí ya una total correspondencia, que si estamos a mitad de la velocidad máxima, chocamos y bajamos, esta concentración de sustrato habría sido igual a la KM, porque al deducir esto y despejar KM, sacamos que KM igual concentración de sustrato. Entonces, aquí surge el concepto de lo que es KM. Escriban a un ladito, por favor. La KM corresponde, mejor, a una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima nos refiere también a la eficiencia, máxima velocidad que alcanza, su eficiencia. Para alcanzar la mitad de la eficiencia hay una concentración de sustrato llamado KM. O la KM, que es una concentración de sustrato, que nos permite alcanzar la mitad de la eficiencia o la mitad de la velocidad máxima. Entonces ya encontramos una buena correspondencia entre la ecuación y el gráfico. Segundo caso. Si la concentración de sustrato es muy bajo, es decir, estamos aquí al inicio de la curva. Esto es que ¿qué pasa con la ecuación? Si la concentración de sustrato es baja, hemos dicho aquí sería, ¿no?, más bajo que KM. KM está por acá. O sea, aquí mismo puedo mostrar. Si la concentración de sustrato, aquí estaríamos, es muy baja, más baja que KM,
Entonces, Km se vuelve despreciable en la ecuación. Fuera Km y la ecuación se transforma en esto. ¿Qué me está diciendo? Que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Y es lo que vemos acá. Que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato cuando la concentración del sustrato es muy bajo, mucho más bajo que la Km. Eso tiene una gran utilidad en enzimología. Tercer caso. Si la concentración de sustrato es muy elevada, estaríamos por acá. En la ecuación consideramos si el sustrato es muy elevado, entonces Km fuera. No se lo considera Km porque está por acá la Km. Fuera Km y la ecuación se transforma en esto. Simplificamos esto y decimos que la velocidad es igual a la velocidad máxima. Es decir, que a concentraciones elevadas alcanzamos la velocidad máxima. Eso nos dice la ecuación, eso nos dice el gráfico. Una prueba más, hemos dicho que es Km, una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si consideramos en esta ecuación, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, y aquí reemplazamos sustrato por Km, ponemos en vez de sustrato Km, resolvemos, esto se vuelve Km se va, 1/2 de velocidad máxima. Otra vez estamos corroborando. ¿Qué es Km? Una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Bueno, entonces aparecen dos conceptos importantes, ¿verdad? La Km, que es la constante de Michaelis. ¿Qué cosa es? Una concentración de sustrato necesario para alcanzar la velocidad máxima. La velocidad máxima es la eficiencia máxima. Pero ¿cómo cuantificamos la Km y la velocidad máxima? Km y velocidad máxima, constante de Michaelis, y velocidad máxima son constantes cinéticas. ¿Recuerdan? Cada compuesto, por ejemplo, tiene sus constantes físicas. El agua tiene como constantes físicas su punto de ebullición, su punto de congelación, densidad, índice de refracción, lo que quieran. En enzimología, constantes cinéticas son la Km y la velocidad máxima. Estos son los que hablan de cada enzima. Cada enzima con su sustrato tiene su Km y su velocidad máxima. Los valores de Km y velocidad máxima se obtienen experimentalmente. ¿Cómo se hace esto? Se mide por separado las velocidades iniciales con diferentes concentraciones de sustrato, pero con la misma cantidad de enzima. Es decir, usamos el segundo modelo de Michaelis-Menten, que sería concentración de sustrato que va a ir variando y concentración de enzima constante. Vamos a quedar acá, chicos. No nos va a alcanzar el tiempo de acabar esto. No puedo cortar. Mañana continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? De cualquiera de las diapositivas que hemos avanzado, todos tienen impreso esto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya, entonces, para mañana repasen lo que hemos visto, por favor. Todo esto nos va a ayudar a entender lo que continúa. Repasen, por favor, repasen. Esta es la última semana antes del descanso pedagógico, ¿no? El receso son 2 semanas, creo. Entonces, hasta lo que avancemos mañana es el examen, porque estaba viendo con el grupo de 310 hace un rato que el examen es el 24. Entonces, hasta donde avancemos mañana es el examen. Tiene que ser igual que el 310 porque dan juntos, ¿verdad? El 24, 11 y 15 es el segundo examen parcial. Entonces, por favor, repasen lo que ya hemos visto por si tienen alguna duda también. Listo, chicos, cuídense entonces. Hasta luego.